Verdad en Libertad, resumen semanal. Vaticano, Líbano y Rusia piden a la ONU protección para los cristianos perseguidos en Oriente Medio. El Vaticano, Líbano y Rusia pidieron protección para los cristianos perseguidos en Oriente Próximo y solicitaron compromiso en favor de la libertad religiosa y demás derechos vulnerados durante la grave crisis que atraviesa la región. Los cristianos son ahora especialmente afectados. En estos días incluso su supervivencia está en duda, denunció el texto presentado por el observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Silvano Tomasi. Francisco convoca un año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Seamos misericordiosos como el Padre, sostuvo el Papa. Francisco convocó un año santo de la misericordia que comenzará con la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y concluirá el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Los años santos ordinarios celebrados hasta el momento fueron 26. El último fue el jubileo del año 2000, proclamado por San Juan Pablo II. Líderes musulmanes condenan el ataque a las iglesias de Pakistán. Al menos 50 líderes religiosos islámicos han condenado por unanimidad a los atentados suicidas contra las dos iglesias de Lahore, que han causado la muerte de 17 personas, incluidos algunos musulmanes. Allama Tahir Asrafi, presidente del Pakistán Ulema Council, declaró a Asia News: al menos 13.600 madrasas y 74 mezquitas están colaborando con las autoridades en la lucha contra el terrorismo. Y Abdul Kabor Azad, predicador de la mezquita de Bayadi, subraya: la mayor parte de los ulemas está unida contra el terrorismo y muchos están recibiendo amenazas por haber hablado mal contra los talibanes. El político argentino que no tiene la foto con Francisco no la va a tener, y el que la tiene, que la guarde en la casa. El Papa se quejó la semana pasada de la utilización política de algunos dirigentes argentinos que viajan a Roma con el objetivo de obtener rédito de la imagen del pontífice. Él tuvo esa sensación no solo por las fotos, sino porque muchos volvían a Buenos Aires y decían que el Papa los había mandado a enviar un mensaje. Era todo una exageración, afirmó el oficial de protocolo del Vaticano, Guillermo Karcher. Celebran el 175 aniversario del nacimiento del beato José Gabriel en Villa Cura Brochero. El obispo de Cruz del Eje, Santiago Olivera, llamó a encarnar los valores del Evangelio en la vida propia, a ejemplo del beato sacerdote. Fieles del lugar y peregrinos de otras provincias argentinas celebraron el 175 aniversario del nacimiento del beato José Gabriel en el santuario de Nuestra Señora del Tránsito, donde este sacerdote sirvió hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX en Villa Cura Brochero. La Iglesia Católica socorre a 230.000 víctimas de las inundaciones en Malawi. La Iglesia Católica de Malawi socorre a más de 230.000 víctimas de las inundaciones de enero pasado, con ropa, comida, dinero y otras ayudas, cuyo valor asciende a un total de $191.000. Los obispos recaudaron la ayuda a través de la colecta nacional del 8 de febrero en todas las parroquias del país africano, uno de los más pobres del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, las fuertes lluvias de enero causaron 275 muertes y obligaron a desplazarse a más de 230.000 personas. Cardenal secretario de Estado del Vaticano: es algo crudelísimo e inhumano, realmente inconcebible. El cardenal y secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, aseveró que el atentado perpetrado en el Museo Bardo, el más importante de Túnez, que dejó más de 20 muertos y al menos 50 personas heridas, es algo crudelísimo e inhumano, realmente inconcebible. También afirmó: se debe condenar en el modo más absoluto, y se debe saber que en nombre de Dios no se cometen más violencias.
Francisco, los niños son los grandes excluidos porque no les dejan ni siquiera nacer. Los niños son un don para la humanidad, pero también son los grandes excluidos porque no les dejan ni siquiera nacer. Una sociedad se puede juzgar por cómo trata a los niños, pero no solo desde el punto de vista moral, sino también sociológico. Y cuando vemos que la tasa de natalidad ronda solo el 1%, podemos decir que esta sociedad es triste y gris porque se ha quedado sin niños, aseveró el Papa en la audiencia general del pasado miércoles. Llegó a la Basílica de Luján la peregrina de 91 años tras caminar 1.200 kilómetros. La peregrina italiana de 91 años, Emma Moronzini, llegó a la Basílica de Luján tras recorrer 1.200 kilómetros para pedir por la juventud y la paz. Comenzó su caminata el pasado 27 de diciembre en Tucumán. Llegué, aquí estoy, he podido cumplir la promesa, sostuvo la anciana en medio de aplausos en el interior del templo. Decidió caminar por Argentina después de que escuchó que la Virgen de Luján era la principal devoción de Francisco. Arzobispo del Reino Unido denuncia discriminaciones laborales a los cristianos. El arzobispo y presidente de la Comisión de Responsabilidad Cristiana y Ciudadanía de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Peter Smith, denunció discriminaciones laborales a cristianos, dado que se les impide que expresen su fe. El prelado manifestó preocupación por las conclusiones de un nuevo informe sobre religión y creencias en el lugar de trabajo, realizada por la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Dicho informe indicó que los fieles se sienten presionados para esconder sus creencias y los símbolos de su fe en el trabajo, y se quejan de recibir burlas como si fueran fanáticos e intolerantes.